Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Yo creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, qué gracias. Bueno, entonces, ay, por aquí se me cerró esto. Bueno, voy a ingresar nuevamente. Bueno, listo. Entonces, por acá les muestro el anuncio que teníamos. Ok, nuestra evidencia para el día de hoy es el audio, que es la evidencia 2 de la actividad de aprendizaje número 2, que corresponden a la guía número 3, ¿no? Entonces, por acá les recuerdo que tenemos estas 6 evidencias que corresponden a la guía número 3. ¿Listo? Entonces, como para que no nos confundamos de pronto, a veces piensan que son solo 3, entonces, porque tienen el mismo nombre, entonces de pronto se confunden un poco ahí, entonces para qué les recuerdo, o sea que en total son 6, ¿no? Y vamos en este momento, vamos aquí en esta de acá, que sería el segundo audio, ya presentaron uno, ahora estamos en este. Hola, buenas tardes, Sara, bienvenida. Bueno, listo, entonces, bueno, por acá ya les compartí el... Y les recuerdo de acá, pues que la fecha es de la evidencia, va desde el 6, que fue el lunes, hasta el próximo domingo, que sería 12 de mayo. ¿Listo? Esta evidencia, a ver si les muestro por acá. La evidencia, entonces yo ya les programé la fecha. Buenas tardes, Vanessa, bienvenida. Listo, entonces aquí, a ver, vamos a ver por acá, está la guía. Acá está la actividad. Entonces aquí, como ven, iría del 6 hasta el 12. Pero, entonces, con la... Se cierra, o sea, de aquí, digamos, no se cierra totalmente esta, sino que tiene otra opción de otra fecha. Entonces la otra fecha va a quedar para, o sea, hasta el 26 para que la puedan enviar de manera extemporánea. Pero en ese caso recuerden que si la envían acá, eso es parte del plan de mejoramiento, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta que después del 26 sí totalmente se cierran todas las evidencias, ¿ok? Como para que no vayan a... O sea, la entreguen mejor dentro de estas fechas, porque si la dejan acá se les puede pasar la fecha y ya se les cierran todas las evidencias. Y como siempre les digo, pues toca esperar a que lo citen para que establezcan otro plazo, ¿listo?
pues según la decisión que tomen. Listo, entonces, bueno, estamos por acá. Listo, entonces vamos, la guía de aprendizaje. Bueno, aquí no es muy larga la explicación. Ya sabemos cómo se va a hacer para poder grabar el audio. Listo, entonces esa parte ya. Entonces, lo que nos dice acá es que, de acuerdo, dice con la temática que hemos estudiado, dice del quinto nivel, entonces vamos a elaborar un audio sobre trayectorias, planes, acciones y soluciones de su contexto académico y laboral. Pues la explicación es muy detallada, pero acá ya tenemos más detallada, ¿no? Entonces nos dice en la siguiente parte del audio, bueno, la primera nos dice que vamos la introducción, ¿no? Con toda la información que puedan dar de sus datos y el nombre también del curso, del instructor. Acá sí les recuerdo, por favor, traten de decirme los números en inglés. Demasiados me dicen los números en español. Entonces eso les baja unos puntos. Buenas tardes, José Luis. Listo, entonces, a ver, por acá hay otra persona. Buenas tardes, Oscar, bienvenido. Listo, entonces. Listo, entonces, bueno, proseguimos, ¿no? Entonces, la primera parte, pues ya saben ustedes que sería su información y todo eso. Sí, entonces les recomiendo, por favor, que pues traten de aprenderse más los números como para que los puedan decir, ¿no? En inglés. Y luego dice en la siguiente parte del audio menciona, dice, una corta opinión sobre la trayectoria, planes, acciones y soluciones de su contexto académico y laboral, teniendo en cuenta la flexibilidad y adaptabilidad en los contextos de liderazgo y responsabilidad profesionales. Listo, entonces eso sería pues de lo que van a hablar ustedes, ¿no? De cómo han sido flexibles y cómo se han adaptado también a ciertas situaciones en el ámbito laboral o académico. Y el mejor ejemplo ahí, buenas tardes Alejandra, bienvenida, perdón. Listo, entonces el mejor ejemplo de esto pues es, como ya saben ustedes, por ejemplo es la pandemia, ¿no? En la cual hubo muchas adaptaciones que tuvimos que hacer. Listo, acostumbrarnos a trabajar de otra forma. Entonces, muchos todavía siguen haciendo lo mismo ya después de pandemia, pero hay otros que otra vez tocó volverse a adaptar al mismo sistema que veíamos antes. Entonces, asimismo, también en el estudio, también hubo que, o sea, se tuvo que haber, o tuvo que haber una adaptación a las circunstancias. Entonces, todo eso, pues podemos nosotros, listo, hablar de cómo ustedes, pues, fueron flexibles, ustedes y también las empresas o no las instituciones. Entonces, para esto, aquí nos dan ese listado
digámoslo así, de las temáticas que se, se proponen, ¿no? Para esto. Y principalmente aquí de lo que se habla son de los condicionales, de esto, ¿no? De los condicionales. ¿Listo? Entonces ya en los anteriores materiales ya habíamos visto específicamente el uso de estos tres, de los primeros del cero y del primer condicional, ¿no? Se miró los... Entonces, a ver, aquí qué pasa. Listo, entonces vamos a mirar. Bueno, ya como para pasar, aquí ya para la grabación, bueno, ustedes ya saben, tienen varias opciones. Estas dos son, pueden utilizar estas, ¿no? Como Spreaker o Podbean. O también grabarlas directamente en su computador. Bueno, ustedes yo creo que conocen bastante por medio de acá con la grabadora, ¿no? Que puede ser una opción si van a utilizar el computador o su celular, ¿no? Entonces ya ustedes escogen. Y para subirla también pues pueden subirla acá, compartirme el link o pueden hacerla también por Canva. ¿Listo? Entonces, como ustedes tienen que hacer acá, al igual que la anterior, también tienen que hacer ¿qué es un documento de Word? Aquí en esta parte, un guión. Entonces lo pueden hacer, lo ponen en una diapositiva de Canva y luego graban, pero en ese caso pues ya no activarían la cámara. Entonces también lo pueden hacer por ese medio, ¿no? Es otra opción que ustedes de pronto pueden mirar y lo pueden enviar de esa forma. Listo, entonces ahora sí vamos a pasar acá a los materiales, ¿no? Específicamente. Entonces, dentro de todos los materiales, en este caso ya ustedes saben que estamos trabajando. El material sería el material número 5, ¿no? Y son estos 5 temáticas, ¿no? En el cual uno se va a enfocar aquí sería este que es Flexibility and Adaptability, ¿no? Este sería digamos como el más importante, que sería este de acá. Listo, entonces, porque miren, aquí pues nos habla acerca de lo que es ser flexible y adaptable. Y también, miren, vocabulario también acerca de esto. Y también idioms. ¿Ustedes saben qué son los idioms? Entonces, los idioms. No, no, no. Ahí se. Pues siempre nos confundimos con eso, ¿no? Por lo general, ¿no? Idioms se refiere a los modismos. No sé si en español también tienen como familiaridad con eso, los modismos. Sí, exacto, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, entonces esto de los idioms, vamos a mirarlos aquí. Bueno, esto como para enseñarlos es como algo complejo, porque de lo que se trata más que todo es como en español, ¿no? O sea, tenemos... mm, es que más es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos estar pailas, por ejemplo, listo, que estamos utilizando, pues no tiene nada que ver, ¿no? Con de pronto en lo que estamos diciendo, es estar pailas.
Pero eso tiene un significado, ¿no? Ah, bueno, que eso, sí, exacto, ajá, puede ser que también, ajá, en ciertas regiones pues se distinguen y hay diferentes, ¿no? O sea, formas de... Entonces, eso de decir estar pailas, pues ya sabemos qué significa, de pronto estar sin plata, ¿no? O estar mal. Entonces, eso mismo pues se presenta en el inglés. Y miren, por ejemplo, aquí en este sería un ejemplo, ese piece of cake. No sé si ustedes lo han escuchado de pronto en alguna película o en... Eso, ajá, exacto, ajá. Ellos dicen, por ejemplo, it is a piece of cake. O dicen, that's a piece of cake. Entonces quiere decir que eso es fácil. Listo, entonces buenas tardes Jason, bienvenidos. Y Alfonso. Listo, entonces, hola, buenas tardes, listo. Entonces, esto más que todo uno lo aprende, ya es como la frase completa, ¿no? Entonces es bueno que ustedes le den una revisadita. Miren, por ejemplo, the test was a piece of cake. I knew all the answers. Entonces sería la evaluación estuvo pues fácil sería. Entonces yo sabía todas las respuestas. Entonces ahora sí, aquí ya vendrían los idioms, common idioms, los modismos comunes en cuanto a flexibilidad, ¿no? Entonces miren aquí, que dicen go with the flow. Entonces miren aquí ya está el significado, dice aceptar las cosas como suceden, ¿no? Entonces aquí sería I need to go with the flow more or else I could have a heart attack. Entonces, más o menos sería como, ¿cómo podríamos decir ese en el español? Como estar fresco más o menos, algo así. Ah, eso, bueno, eso, ajá, más o menos como dejarse llevar, ¿no? Como pasarla así como suave, ¿no? Bueno, acá dice to get cold feet. Por ejemplo, si la traducimos literalmente, más o menos, ¿qué nos quiere decir? Más o menos, sí, literal, como ven ustedes. Exacto, ¿no? Ajá. Exacto, ajá. Entonces, miren que aquí dirían, dice to get nervous or change your mind about doing something. Entonces, ponerse nervioso o cambiar la mente o la forma de pensar acerca de algo. Miren, she got cold feet about that new job. ¿Listo? Entonces, como les digo, o sea, esto no lleva como decir, como a las otras estructuras gramaticales. Buenas tardes, Deimer.
¿Listo? Entonces esto no tiene como una estructura o como unas normas así que uno pueda decir, no es que se los aprende así o algo así. No, esto más que todo es como aprenderlo en contexto, ¿listo? De pronto así viendo varias oraciones con estos. Y así uno lo iría aprendiendo, ¿listo? O sea, más que todo ese sería el proceso que tienen ustedes. En este caso que seguir, pues sería leer estos. Y de pronto, pues cuando ustedes en su audio, de pronto, pues se acuerdan de todo eso, pueden utilizar algunos de estos, pues, ponen en su descripción, ¿no? Listo, entonces, bueno, eso sería unos de los idioms, si es algo pues que de pronto es algo nuevo para nosotros. Listo, entonces, verán, y lo más, pienso yo que lo un poquito más complejo de aquí, como entender, son los condicionales, ¿no? Porque eso sí, sí, como que conlleva, digamos, como más conocimiento acerca de otras temáticas. Bueno, aquí es esto, ya es más actividades de vocabulario acerca de flexibilidad y adaptabilidad. Entonces, bueno, eso sí más es de lectura. Aquí hay algunas oraciones, miren, utilizando could you travel around the world, the country, on your own working from your laptop? Hice algunas oraciones que tienen que ver con adaptabilidad, ¿no? Esta también sería como más o menos, según lo que leí, más o menos es como algo así lo que de pronto tendríamos que hacer, ¿listo? Es como describir así algunas situaciones, entonces en este texto él se describe así como la situación de este personaje, entonces más o menos eso es lo que sería bueno que lo lea, ¿no? Bueno, entonces en cuanto a lo que tenemos acá de la guía de los condicionales, entonces verán, en uno de estos materiales, porque los condicionales habíamos visto en el material anterior, pero acá, en este, miren, en este material, que este sería el, dice Our World by 2050, que sería en este, ¿no? En este de aquí, en el segundo, perdón, este de aquí, ¿no? Entonces aquí hay como un recuento de los del primero, del cero, del primero, y él en este caso el segundo, pero el segundo pues se lo mira aquí, ¿no? Es como un repaso. Bueno, entonces, después de haber visto el cero y el primero, ¿no? Que decíamos que en el cero utilizábamos dos oraciones, pero en presente simple. Por ejemplo. Entonces, primero escribíamos if, ¿no? Que ya saben qué quiere decir. Eso, listo, ¿no? Entonces, si yo, listo, eso es lo primero que uno escribiría. Si yo digo if I, perdón, if I eat a lot of food, ¿qué pasa aquí?
Entonces esa sería la primera oración, ¿no? ¿Qué sucedería? O sea, lo lógico. ¿Qué sucedería? Listo, entonces yo puedo decir I get sick, por ejemplo. Me enfermo. Entonces esto sería el número cero, ¿no? Porque las dos oraciones, si se dan cuenta, irían en presente simple. Y esto es como algo lógico, ¿no? Que si uno come demasiado, pues de pronto se va a sentir enfermo, se va a sentir con malestar o algo así. El número uno, el condicional uno, es if. La primera iría en presente simple y la segunda iría en futuro, con will, ¿no? Bueno, if I go to the mall, ¿listo? ¿Qué podría pasar ahí? Aquí sí ya no sería algo exactamente lógico, sino pueden pasar varias cosas, ¿no? Ajá, sí. Eso, entonces yo digo, I will buy some clothes. Entonces yo compraré algo de ropa. Listo, entonces este sería el condicional número uno. Que primero, o sea, esto sí es listo. Si yo voy allá, entonces posiblemente pues podría pasar esto, ¿no? Compraría esto. No sé, o me encontraría a un amigo o bueno, diferentes cosas, ¿listo? Pues entonces, esos serían los dos condicionales, los primeros que miramos. Entonces, aquí es importante, lo más importante cuando se va a trabajar con los condicionales es conocer los tiempos gramaticales, ¿no? Entonces, ¿cuántos tiempos gramaticales se acuerdan ustedes? Tenemos en inglés. Eso, los básicos serían, ¿no es cierto? Pasado, presente y futuro, ¿no? Verán, a ver, les voy a compartir aquí con esta imagen. Verán, entonces los tiempos básicos, bueno, ¿quién está? Miren, verán, serían entonces pasado, presente y futuro. Y en estos tres tenemos esta clasificación, o sea, los simples. Entonces, pasado simple sería este un ejemplo. Por ejemplo, yo estudié inglés ayer. I studied English yesterday. Aquí sería presente simple. Yo estudio inglés. Y aquí sería futuro simple. Yo estudiaré inglés. Acá tendríamos pasado pero continuo. Y aquí diríamos yo estaba estudiando inglés. Aquí presente continuo sería yo estoy estudiando inglés. Futuro continuo, yo estaré estudiando inglés. ¿Listo? Entonces, esos ahí serían
Luego tenemos los tiempos perfectos. Y aquí tenemos pasado perfecto, que yo digo I had studied English. Pero aquí miren que nosotros tenemos este verbo have, ¿no? ¿Este qué traduce el verbo have? Listo, ¿no? Pues comúnmente nosotros lo conocemos como tener, ¿no es cierto? Pero como entonces sería como verbo principal de la oración, por ejemplo acá, si yo digo I have a house, ¿listo? Entonces ahí digo yo tengo una casa. Entonces miren que es el único verbo, ¿no? Que hay aquí en esta oración. Entonces uno dice es el verbo principal, que pues es el único que hay. Entonces yo digo I have a house. Yo tengo una casa. Pero acá, bueno, acá la voy a hacer entonces. En el presente perfecto yo digo esto. I have studied, bueno, en Bogotá, digamos. Entonces miren que es el mismo verbo, pero acá traduce tener y acá entonces traduce haber, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo conjugamos nosotros ese verbo haber en español? ¿Quién se acuerda? Ese sería entonces presente perfecto. Y entonces el verbo have, como les digo, lo vamos a utilizar ahí, ¿no? Pero entonces, si nos acordamos cómo nosotros conjugamos el verbo haber en presente. Ah, no, bueno, si le cambiamos acá, sí. No, no, pero yo les pregunto en español, ¿cómo conjugamos el verbo haber? A ver si nos acordamos. Eso, entonces sería yo nomás, ¿no? Lo vamos a conjugar el verbo haber en español, ¿sí? Entonces yo digo yo ¿no es cierto? Tú es, has, él, ajá, nosotros, hemos, ustedes, ujú, y ellos, sí, el mismo, ¿no? Exacto. Entonces miren que esta es la conjugación del verbo haber en español. Es como para, como les recuerdo, es como para que tengamos en cuenta cómo es que lo vamos a, o vamos a traducir esto para entender mejor. ¿Listo? Entonces lo que hacemos, miren, aquí sería entonces, si está hay, entonces yo digo yo ¿no? Yo he. Y aquí esta forma se llama participio pasado. ¿Listo? Entonces, en español es, por ejemplo, en este caso sería estudiado, dormido, leído, jugado. Entonces, esa forma en español es el participio pasado. En inglés tenemos que tener algo importante en cuenta, ¿no? Que el participio pasado, vamos a ir a ver esta lista, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Lista de qué es esta? Bueno, principalmente aquí es de la de irregulares, ¿no? Porque la de irregulares, por lo general, pues, aunque aquí pues los encontramos los regulares, pero por lo general lo que buscamos nosotros es la lista de verbos irregulares, ¿no? Entonces, verán, en esta lista, ustedes si se dan cuenta aquí en esta,
encontramos, miren, esta columna que se llama participio pasado. Entonces, lo que quiere decir aquí que estos verbos irregulares, que son más o menos unos 200, su forma del participio pasado ya está establecida aquí, de los verbos irregulares. ¿Listo? Aquí ya está. Entonces, por ejemplo, si tenemos este verbo aquí, bite, que sería morder, entonces este, ¿cómo lo traduciríamos? Bitten. ¿Cómo lo traduciríamos? ¿Mordido? Eso, mordido. ¿Listo? Por ejemplo, este, soplar, que es blow. Y este es blown. Diríamos, eso, soplado. Por ejemplo, romper, aquí este, que sería break. Y acá decimos broken. ¿Qué traduciría? Exacto. La forma entonces en español es roto, ¿no? En inglés sería broken. Entonces miren, esta es la del pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí ¿qué traduciríamos? Bueno, aquí depende del pronombre. Aquí sí depende del pronombre. Si le pongo el pronombre I broke, ¿qué diría? Yo rompí, ¿no? Y aquí ya tendría que yo tendría que decir I have broken. ¿Qué traduciría? I have broken. Eso, ajá, exacto. Entonces, eso tengamos muy en cuenta, ¿listo? De los verbos irregulares es esta la forma que van a utilizar. En ese caso, si es con todos los pronombres igual, ¿no? Van a utilizarla. Al igual que esta también la utilizan con todos los pronombres, sino que esta siempre va a traducir lo mismo. En cambio, esta, dependiendo del pronombre, pues va a traducir diferentes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos este cut, que es cortar, entonces yo digo I cut, yo corté. You cut, tú cortaste. He cut, él cortó, ¿no? Ahí en ese caso se cambiaría. Pero entonces esta es la que vamos a utilizar de los verbos irregulares. Entonces aquí ya dijimos I have, por ejemplo el de eat sería eaten. Yo he comido, bueno, digamos seafood, comida de mar. I have eaten seafood. Listo. Entonces, pero acá este verbo no es un verbo irregular. Este es un verbo regular. Entonces, ¿qué hacemos ahí con los verbos regulares? Eso, la principal lo que hacemos es agregarles la ed, ¿no? Pero verán, entonces, para que lo veamos mejor, vamos a hacer con el verbo work, ¿no? Yo digo, I work. ¿Ahí qué dice? ¿O qué traduce? Ahí es presente simple. Hello. Sí, sí, perdón, no les escuché bien, ¿no? Ah, bueno. Entonces, miren, ahí diríamos yo trabajo, ¿no es cierto? Es una oración en presente simple. Para decir yo trabajé, ¿qué hago? Eso, entonces lo común que hacemos
es agregarle la ed. Eso es a la mayoría de los verbos regulares. Vamos a hacer esto. Agregarle la ed. Entonces, pero si yo escribo acá, I have worked. Entonces miren que es la misma forma, ¿no? La misma palabra, miren. Pero acá ya no quiere decir trabajé, sino sería trabajado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que este no sería trabajé, sino trabajado? Porque vamos a tener este verbo antes. O sea, este verbo nos va a avisar que si tenemos un verbo en pasado aquí, entonces es un participio pasado. Entonces ya no es yo trabajé, no, sino diría yo he trabajado, aunque tengan la misma forma. Bueno, acá con este verbo ustedes ya saben que este ya es diferente, cumple con una regla. Para el pasado, ¿qué hacemos ahí? Study. Eso, entonces, para estos que tienen esta forma, que terminan en Y con precedidos de consonantes, le hacemos esto, le ponemos esto y la ed. Entonces, esa es forma del pasado de estos. Con este, dance, ¿qué hacemos para hacer el pasado? Exacto, muy bien. Eso, entonces, esas como para recordarles las. Entonces, miren, eso es lo que tenemos que saber, ¿no? En ese caso. Listo, ahora vamos. Ay, ¿dónde fue? Aquí es flexibility. Entonces aquí estamos viendo, creo que era el otro material, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver entonces. Bueno, entonces esta sería la forma que ustedes van a encontrar en los tiempos perfectos, ¿no? ¿Listo? Entonces esta sería la forma principal. Entonces con el verbo have, si ya es pasado perfecto, simplemente aquí este lo vamos a cambiar su forma del pasado. Entonces yo digo, yo había trabajado. ¿Listo? Entonces aquí, miren, y este sería el futuro perfecto. Y luego tenemos los perfectos continuos. ¿Sí? Listo, ¿verdad? Entonces, estos tiempos perfectos es importante que los conozcamos principalmente para lo que es, a ver, les voy a buscar este, el condicional número 3, ¿no? Verán, porque la estructura acá, bueno, no, veámoslo aquí con este, miren, con esta, aquí, miren, la estructura es del tiempo pasado perfecto en este caso. ¿Listo? Y acá, aquí lo que tenemos que mirar serían estos ya serían estos otros tiempos, ¿no? Aparte de estos 12 que hay aquí, acá hay estos otros tiempos que, verán, les muestro aquí en esta tablita.
aquí. Por ejemplo, los 12, aquí hasta el 12 son los que ya vemos en la otra tabla. Pero aquí tenemos estos 4 más. Bueno, se llama pasado futuro, tiempo pasado futuro, le llaman en inglés. Y aquí utilizamos esta palabra would, que en este caso sería would más el verbo. Aquí en este ejemplo decimos I would leave. Yo saldré en una hora, ¿no? I would leave in 1 hour. Pasado futuro continuo. Uno dice I would be doing. Yo estaría haciendo. Entonces, por eso es que yo les digo que esto es un poquito complejo, porque ya es bien importante que nosotros tengamos idea de estos tiempos. Entonces, siempre eso nos dificultaría un poco, ¿no? El comprender las estructuras de estos condicionales. Pero si primero revisamos esto de los tiempos, entonces ya nos quedaría mucho más fácil poder comprender los... Porque aquí miren, esta estructura, de esta la vamos a encontrar, miren ya aquí en esta parte, con el would. Pero yo diría, I would have bought a house for my parents. Yo habría comprado una casa para mis padres. Entonces, if I had won the lottery, si yo hubiera ganado la lotería, yo habría comprado una casa para mis padres. ¿Listo? Entonces, pues la temática siempre es un poquito extensa, ¿no? Para poder comprenderla, pero como les digo, o sea, importante conocer los tiempos. Para el segundo condicional, ¿no? Para el segundo condicional, que es este, miren, hay que aprendérselo, tener en cuenta es el pasado. Pasado simple. Y la siguiente oración sería, miren, la siguiente oración en este caso, miren, sería con would. Entonces digo, if you went to bed early, si tú te fueras a la cama temprano, tú te sentirías mejor. You would feel better. Tú te sentirías mejor. Entonces miren, esta está en pasado y esta sería con would. ¿Listo? Entonces, eso es principalmente, ¿no? Lo que... Bueno, este material no lo miraríamos. Y este mix conditionals, ¿no? Este que nos habla aquí, es importante que entendamos o tengamos idea de los condicionales previos, del 0, del 1, del 2 y del 3, porque aquí lo que hacen es como una mezcla de los diferentes condicionales anteriores. Entonces, por eso es que les digo que esto se vuelve un poquito más complejo. Es por eso, ¿no? Porque aquí con estos mixed conditionals, entonces esto, miren aquí, ya utilizan, por ejemplo, el pasado perfecto y aquí con would, I would be. Y entonces ahí ya dependiendo del tipo
de ellos pues van utilizando las diferentes, van mezclando, por eso se llama mix, porque utilizan diferentes partes, digamos, de los otros condicionales, ¿no? Entonces en el que vamos a hacer más énfasis, entonces va a ser en este, ¿no? Que se llama este, Flexibility and Adaptability. Y por acá yo tengo unas oraciones que más o menos aquí en estas, pues ustedes pueden mirar, o sea, son oraciones en las cuales ustedes más o menos miren aquí, pueden utilizar los condicionales cuando están hablando de flexibilidad, ¿listo? Entonces, como para que ustedes las miren, más o menos se guíen ahí. Miren, if a person is rigid in their thinking, they may struggle to adapt to new situations. Entonces, más o menos es como para que ustedes las miren y más o menos tengan una idea del tipo de oraciones que más o menos van a utilizar ahí en su audio. Listo, entonces, pues la temática, como les digo, es bien difícil, pues como explicarles así muy detalladamente, digamos en una hora. Listo, pero entonces ya más o menos pues ya tendrían una idea como para más o menos qué materiales utilizar y qué estudiar. Y le recuerdo pues que la extensión entonces del material o de la evidencia sería como mínimo 2 minutos, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta en cuanto a la actividad. En el momento no, señor. Bueno, entonces, listo. Y también pues es difícil que pues no tengamos más tiempo, o sea, digamos una hora adicional o algo así para poder explicarles mejor estas estructuras, ¿listo? Bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben, o sea, se pueden comunicar conmigo directamente al WhatsApp, yo les trato de resolver lo más pronto que se pueda, ¿listo? Entonces, les agradezco mucho por estar presentes y nos vemos entonces en la próxima semana. Listo, gracias por estar ustedes aquí. Que estén bien.